Hola amigos del curso, vamos a continuar hablando de las interfaces gráficas de usuario. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más sobre el tema de los eventos que ya vimos de manera introductoria según los videotutoriales y vamos a hablar del tema de los listeners. Los listeners son interfaces y precisamente esta es la razón por la cual tuvimos que hacer un pequeño paréntesis para entender esto y de paso para entender el importante tema de las interfaces. En otras palabras, por fin encontramos una excusa para hablar de un tema más. Bien, ¿qué son los listeners? Antes que nada, bueno, puedes imaginarte los listeners como escuchadores. Podría ser una traducción, no sé si la mejor al español, pero podría ser una traducción. Y lo que hacen es estar atento a los eventos que ocurren dentro de los componentes o los contenedores gráficos. Recuerda que un evento puede ser, para hablar de manera sencilla, un clic sobre un botón, un clic izquierdo, un clic derecho, cualquiera de los dos. Puede ser incluso que tú teclees dentro del mouse, que tú elijas un ítem de un combo box o de una tabla. Todos esos son eventos y los listeners son precisamente trozos de código que lo que hacen es estar atentos, estar escuchando cuando ocurren todos estos eventos en un componente. Esto es muy útil y está muy relacionado con los eventos, obviamente, porque cuando un listener detecta que un evento ocurrió dentro de un componente, puede realizar alguna acción. En otras palabras, eh, tú le puedes decir a tu botón o a tu listener de botón, estate atento cuando den clic sobre mi botón, por favor. Entonces, cuando den clic, el listener va a decir, oye, alguien dio clic sobre el botón y te permite implementar acciones para que ejecutes algo que tú quieras, borrar el contenido en text field, alguna acción. Como puedes ver, está muy directamente relacionado con lo que vimos en el tema de los eventos cuando hablamos de la calculadora. En el video tutorial, cuando estuvimos hablando de los eventos de la calculadora, no profundizamos en el por qué una acción puede ser detectada. Bueno, pues la respuesta es los listeners. Ahora, como los listeners son interfaces o sin interfaces, vamos a recordar unos puntos rápidamente de lo que son las interfaces. El primero es que una interface solamente puede tener métodos abstractos. Recuerda, los métodos abstractos son métodos que no tienen cuerpo, no realizan acciones. Los métodos abstractos solamente tienen un tipo de dato de retorno y en su momento dado pueden tener argumentos para pasarle. Una interface, una de las cuestiones obligatorias en las interfaces es que las clases que implementan las interfaces tienen forzosamente que sobreescribir, sus métodos. Como lo vimos en el video tutorial anterior. Tercer punto, una interface no tiene método constructor. Tú no puedes construir un objeto del tipo de la interface así nada más directamente. Si quieres construir un objeto del tipo de la interface, primero tienes que hacer que una clase implemente la interface y luego construir el objeto de esa clase. Y obviamente ese objeto va a ser del tipo de la clase, pero a su vez también va a ser del tipo de la interface, como ya sabemos por la cuestión de la herencia. Ahora, los listeners, te decía yo hace un momento, son interfaces. Y estas interfaces que vemos aquí, no estoy muy seguro si sean todos los listeners, pero todos ellos heredan de una interface genérica que realmente no tiene ningún método, que es Event Listener. Y estas son las interfaces con las que cuenta Java. Por ejemplo, vamos a mencionar rápidamente algunas. La interface KeyListener lo que hace es escuchar cuando ocurren eventos en el teclado. Cuando el usuario está tecleando, este KeyListener está atento a lo que está ocurriendo en el componente. Action Listener es un listener genérico porque lo que hace es escuchar y estar atento cuando ocurre una acción. ¿De qué tipo? De todo tipo. Puede ser una acción de cualquier tipo. Component Listener, Focus Listener, vamos a nada más a mencionar algunas. Window Listener, si mueves una ventana, si la redimensionas, si la cierras, si la minimizas, todo eso lo está escuchando Window Listener. Item Listener nos va a ser importante porque en el caso de los combo box, este listener lo que hace es estar atento cuando ocurre un cambio en los ítems. Por ejemplo, si tú seleccionas un ítem o una fila
vamos a llamarle así, que su nombre correcto sería un ítem, una fila en una tabla. Bueno, pues este listener va a decir, hey, me seleccionó un ítem de la tabla, ¿qué tengo que hacer? Y en ese momento tú puedes decir, bueno, pues lléname estos campos, o etc. O también, por ejemplo, los item listeners son muy útiles en las listas, o en los combo box, o en todo este tipo de cosas que contengan varias opciones. El mouse motion listener es también importante porque está escuchando cuando ocurre algún movimiento en el mouse, del mouse. Digamos que el mouse entra sin dar clic, solamente que entre en un botón o en una ventana, o que salga, o que haga cualquier cosa de tipo motion, o sea, de movimiento. El mouse listener pues escucha cuando hay un clic derecho, un clic izquierdo, que si se giró el scroll hacia arriba, hacia abajo, todo eso lo está escuchando mouse listener. Y bueno, los demás, si quieres saber un poquito más, te invito a ver la documentación. Pero yo creo que ya tienes la idea general. Nosotros vamos a utilizar en el video el Action Listener porque es genérico, pero sí es recomendable que para ciertos casos ocupes algún listener especializado. Por otro lado, tenemos los eventos. Los eventos no son listeners, estos sí son clases. Y los eventos, entonces, por ejemplo, en este diagrama en el que estamos viendo la herencia, todos los eventos heredan de esta clase AWT Event. Aquí tenemos el Action Event, que ya lo conocíamos. Son eventos que objetos de este tipo se crean cuando ocurren eventos, acciones de cualquier tipo. No tiene que ser una acción en particular, puede ser de cualquier tipo, si mal no recuerdo, no sé si abarca todas, pero abarca varias. El item event es un evento que se ejecuta, que se crea, cuando, por ejemplo, se da clic sobre una fila de una tabla, o cuando se da clic sobre un ítem de un combo box. Es diferente de los listeners porque los listeners no ejecutan, no crean nada. Los listeners lo que hacen es escuchar cuando ocurre el evento. Los eventos son precisamente esas cosas que ocurren, de las cuales los listeners están atentos a escuchar. Bien, vamos ya a un poco de código. Aquí tengo un poquito parte de los ejemplos que hemos estado viendo sobre los combo box. Y vamos a aprender a utilizar los listeners. En este caso lo que voy a hacer es que voy a imprimir por pantalla, primero, lo que yo seleccione del combo box. Y para hacerlo, lo primero que tengo que hacer es añadirle un listener. Add. Y aquí tengo varias opciones para añadirle listeners a mi combo box. O sea, ¿qué quiero decir? Que los componentes o contenedores gráficos de Java no tienen ya por defecto un listener o un escuchador asociado, sino que hay que asociarle uno. Por ejemplo, puedo yo asociarle un Action Listener, que recordemos, ahorita hace un momento decía yo que es un listener genérico, y me pide que le pase como parámetro precisamente un objeto de tipo Action Listener, que es el que va a estar escuchando las acciones. Aparte de añadirle un Action Listener, los combo box me permiten añadirle Item Listener, que es el que está atento a los cambios en los ítems, y también me permite añadirle Key Listener, que es el que está atento a los cambios que ocurran en cuanto al teclado, todo esto es recuerda, es dentro del mismo componente al que se le está añadiendo. O sea, no es para todos, sino este Action Listener lo que va a hacer es escuchar lo que pasa en este objeto en particular. Por eso es que es importante añadírselo en particular. Vamos a usar este Action Listener. Y aquí recuerda, me pide que le pase un objeto de tipo Action Listener. Ahora, aquí yo necesito pasar un objeto de tipo Action Listener, pero recuerda, en la diapositiva que veíamos hace un momento, en esta diapositiva que veíamos hace un momento dijimos que un interface no tiene un método constructor. ¿Y eso en qué nos impacta? Bueno, pues que yo aquí necesito pasarle un objeto de tipo Action Listener. ¿Qué tendría yo que hacer de acuerdo a la diapositiva que vimos hace rato? Lo que tendría que hacer, bueno, no lo puse en la diapositiva, perdón. Lo que tendría que hacer es que una clase implemente la interface y posteriormente
crear un objeto de la clase que implemente la interface. Entonces yo muy bien podría aquí crear una clase, new Java class. No lo voy a hacer porque voy a perder más tiempo, mejor vamos directo al grano. Lo que tengo que hacer es crear aquí un objeto, new action listener. Recuerda, si yo dejo esto así, esto no es legal, porque mira, aquí me va a mandar un error seguramente. Bueno, aquí de entrada me dice que no ha importado la clase. Ya lo importé, awt.event.actionListener. Y ahora me dice que ActionListener es abstracto y no puede ser instanciado, o sea, no puede ser creado un objeto de este tipo. ¿Por qué? Porque es una interfaz. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer aquí en este caso es crear una clase anónima. Una clase anónima es una clase que está dentro de otra clase, en este caso va a ser dentro de esta clase combo, pero que no tiene nombre. Si tú quieres crear una clase, lo normal es que tú hagas public class o simplemente class, nombre y llaves de apertura y cierre. Esta es la manera natural en la que tú haces una clase. Bueno, pues aquí, en este caso, vamos a hacer una clase dentro de nuestros paréntesis del método addActionListener. Vamos a crear una clase aquí mismo. Y a esto es lo que se le conoce como una clase anónima. Esa clase va a implementar precisamente la interface ActionListener. Y lo único que tenemos que hacer es ponerle las llaves de apertura y cierre. Aquí esta parte de aquí, yo le estoy indicando, o bueno, más bien, con toda esta parte de aquí, solo con eso le estoy diciendo que voy a crear un objeto de una clase que va a implementar ActionListener. ¿Cómo se llama esa clase? No tiene nombre. No tiene nombre. Eso es lo que se conoce como una clase anónima. Pero aunque no tiene nombre y se ve un poco extraña nuestra clase tiene forzosamente, como veíamos en la diapositiva, tiene que implementar todos los métodos de la interface. Ahora bien, nuestra interface ActionListener tiene un solo método. Aquí está la API de Java, la interface ActionListener. Tiene un solo método que se llama ActionPerform. Entonces es necesario que mi clase, aunque anónima, implemente ese método de nuestra interfaz. Aquí de hecho NetBeans ya trae la ayuda. Le vamos a dar aquí en el foquito y le vamos a poner implementar todos los métodos abstractos. Y aquí NetBeans automáticamente ya me pone el método ActionPerform con todos sus argumentos. Aquí por defecto me manda esto. Vamos a borrárselo, es un tema que todavía está por ahí pendiente. De hecho, si te das cuenta, aquí ya probablemente no me va a dar tiempo de terminar de explicar todo, pero si te das cuenta, aquí trae esta etiqueta, que así se le llama, o más bien anotación, que es override. Override significa sobrescrito, y lo que indica aquí es que estoy sobrescribiendo este método ActionPerform. Este método ActionPerform, si vamos a la API de la interface, aquí dice que se invoca cuando ocurre una acción. Entonces, cada vez que se ocurra una acción, lo que va a pasar es que este método se va a ejecutar. Y como parámetro le va a pasar un action event. Pero en cuanto a esto, nosotros no tenemos que hacer nada porque el mismo componente gráfico lo hace automáticamente. En otras palabras, cada vez que yo doy clic sobre un botón, o cuando voy a hacer una acción sobre un combo box, ya el combo box se encarga de pasarle a este método su objeto de tipo evento. Espero no haberte confundido. No nos va a dar tiempo de terminar todo lo que tenía planeado para este video, pero en el siguiente video vamos a terminarlo. Va a ser un video seguramente muy corto. De mi parte es todo por ahora. Espero que te haya quedado claro hasta ahorita el tema. Mi nombre es Javier Vázquez. Te saludo. Hasta luego.